Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta sala de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Pido que tomen sus lugares para dar inicio a esta novena sesión ordinaria del Consejo General en este año 2015, para lo cual solicito al señor secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que se ha circulado. Buenos días a todos. Procedo a pasar lista de presentes. Consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Presente. Doctora María Guadalupe González Jordán. Presente. Maestro Saúl Mandujano Rubio. Presente. Licenciado Miguel Ángel García Hernández. Presente, buenos días. Doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Maestra Natalia Pérez Hernández. Presente, buenos días. Maestra Palmira Tapia Palacios. Buenos días, gracias. Presente. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Presente, buenos días. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Eduardo Bernal Martínez. Presente, señor secretario. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera Escalona. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Esteban Fernández Cruz. Presente, buenos días. Por Movimiento Ciudadano, licenciado César Severiano González Martínez. Presente, muy buen día. Por el Partido del Trabajo, J. Ascensión Piña Patiño. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efraín Ortiz Álvarez. Presente, secretario. Por Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. Presente, buenos días. Por el Partido Humanista, licenciado Francisco Nava Manríquez. Buenos días, presente. Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. Presente, buenos días a todos. Por el Partido Futuro Democrático, María Eugenia Vega Martínez. Presente, buenos días. Y el de la voz, Javier López Corral, presente. Señor presidente, le informaré que están presentes todos los integrantes de este órgano, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. Bien, señor secretario, una vez establecida la existencia del quórum legal necesario, le pido proceda con el siguiente asunto del proyecto de orden del día que se ha propuesto. Es el número 2 y corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene lo siguiente: 1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas el 19 de agosto y de la extraordinaria celebrada el 25 de agosto de 2015. 4. Informe de actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva. 5. Proyecto de acuerdo relativo al dictamen que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización sobre las auditorías y verificación al origen, monto, volumen, aplicación y destino de los recursos empleados por la organización o agrupación de ciudadanos denominada, entre comillas, Agrupación Nueva Era AC. Discusión y aprobación en su caso. Número 6. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente IEM /CG /OF /003 discusión y aprobación en su caso. Número 7. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente número IEM /CG /OF /004 discusión y aprobación en su caso. Número 8. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente número IEM CGTEN /033 discusión y aprobación en su caso. Número 9. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente número IEM CG QJ /015 y su acumulado IEM CG QJ /016 discusión y aprobación en su caso. Número 10. Asuntos generales y número 11. Declaratoria de clausura de la sesión. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de orden del día propuesto. No haber intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Consultaré a las consejeras y consejeros. Están por aprobar el orden del día en los términos en el que lo he dado a conocer, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente asunto. Es el número
3, señor consejero presidente, y corresponde a la aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas el 19 de agosto y de la extraordinaria celebrada el 25 de agosto de 2015. Con su venia solicitaría atentamente la dispensa de la lectura, señor consejero presidente, y consultaría si existe alguna observación para que nos la hagan saber. Al no haber observaciones, pediría que si están por la aprobación a las consejeras y consejeros lo manifiesten levantando la mano. Se aprueban las actas por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente asunto, por favor. Es el número 4, señor consejero presidente, y corresponde al informe de actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva en términos de lo que establece el código y el reglamento de este órgano superior de dirección. Estamos informando lo relativo a la publicación de acuerdos en el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto, su cumplimiento, las certificaciones emitidas en términos de lo que establece el artículo 196 del Código, comunicados relevantes, actividades realizadas por la Secretaría Ejecutiva, direcciones y unidades administrativas, de manera particular en cada caso, y estamos haciéndoles también saber actividades de las comisiones del Consejo General, de manera particular lo relativo a la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión y la Comisión de Vigilancia y las actividades administrativas y financieras, y también informando sobre los comunicados del Instituto Nacional Electoral al Instituto Electoral del Estado de México, que en suma dan 22 en el periodo que se informa. De mi parte sería todo, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Pregunto a las y los integrantes de este consejo si tienen algún comentario sobre el informe que nos ha sido rendido. No haber intervenciones, pido al señor secretario registre que nos damos por enterados del contenido del informe y proceda con el siguiente asunto, por favor. El siguiente asunto es el número 5 y corresponde al proyecto de acuerdo relativo al dictamen que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización sobre las auditorías y verificación al origen, monto, volumen, aplicación y destino de los recursos empleados por la organización o agrupación de ciudadanos denominada, entrecomillado, Agrupación Nueva Era AC, discusión y aprobación en su caso. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo en comento. Al no haber intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Con relación al proyecto de acuerdo identificado con el número 205 diagonal 2015, consultaré a las consejeras y consejeros si están por aprobarlo y les pido que si es así lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente asunto, por favor. Es el número 6, consejero presidente, y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente IEM-CG-OF 003, diagonal 15, discusión y aprobación en su caso. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes del consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo en comento. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el consejero Saúl Maldujano Rubio. Por favor, consejero. Sí, consejero presidente, buenos días a los integrantes de este Consejo General. Quiero hacer uso de la palabra para precisar un tema relacionado con este proyecto de resolución que presenta la Contraloría. Es en función de que en el proyecto de resolución que nos da a conocer o que pone a consideración, en la parte sustantiva, cuando califica la gravedad de la conducta que se imputa al servidor electoral, dice que a consideración de esa autoridad, las conductas imputadas y acreditadas al señor Norberto Alonso Moreno por los efectos y consecuencias están consideradas como no graves, según lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Sin embargo, dice el propio proyecto, se debe considerar que el señor Norberto Alonso Moreno, en su calidad de vocal ejecutivo adscrito a la Junta Municipal Electoral 99 de Tezcalyacac, incumplió con el artículo 78 de los elementos operativos del programa de resultados electorales preliminares para la elección de diputados locales y ayuntamientos 2015,
al omitir asistir a un simulacro del programa de resultados preliminares del 2015 el día 3 de mayo de este año. Y la inconsistencia aparente es que la conducta inicialmente considerada como no grave es sancionada con la inhabilitación, y la inhabilitación pues en realidad corresponde a una conducta grave y no corresponde a una conducta no grave. Yo quiero acompañar el proyecto de resolución porque me parece que la conducta en la que incurre el servidor electoral sí es una conducta grave, pero en términos del artículo 42, fracción 24, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipio. Es decir, sí viene en el proyecto de resolución citado el artículo 42. Lo que no está analizado en el artículo, o mejor dicho, lo que no está analizado en el proyecto es la fracción 24 ter de este artículo, que es en donde se califica que las omisiones o infracciones en materia electoral son de inicio graves y se pueden ir determinando sus atenuantes o agravantes según las particularidades de cada caso. Mi intervención es para sugerir que en el proyecto de acuerdo que nosotros estaríamos votando en este momento, se agregara a la fracción octava de los considerandos lo siguiente: destacar, por ejemplo, que aun y cuando la conducta que se imputa a los servidores electorales en el expediente IEM CG o oficio 03 se califica como no grave en la resolución atinente, lo cierto es que se trata de una conducta omisiva que infringe disposiciones normativas en materia electoral, como lo es el acuerdo de ese instituto IEM /CG /43/2015, aprobado por el Consejo General en sesión ordinaria celebrada el 6 de marzo del presente año. Es decir, se acredita un desacato a un mandato expreso estipulado por el órgano máximo de dirección de este instituto, circunstancia que sí encuadra en la hipótesis normativa que califica como falta grave la conducta que encuadra en las fracciones 24 bis y 24 ter del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y municipios. Es decir, la conducta sí es grave, no en términos del artículo 49, sino en términos del artículo 24, artículo 42, fracciones 24 y 24 ter. Mi propuesta es incorporar al considerando octavo del acuerdo de este Consejo General el fundamento y la motivación de que la conducta es grave en términos del artículo 42, fracciones 24 y 24 ter de la Ley de Responsabilidades. Es cuanto. Gracias, consejero. En este mismo asunto, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra en primera ronda? Tiene uso de la palabra en primera ronda la consejera Natalia Pérez Hernández. Gracias, consejero presidente. Bien, este asunto yo lo acompaño y estoy de acuerdo con, en general, con la propuesta que se nos hace. No obstante, hay algunas consideraciones que es importante precisar. Si bien apoyo la sanción consistente en la inhabilitación para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público, respecto a las irregularidades consistentes en no haber asistido el día 3 de mayo de 2015 al simulacro del programa de resultados preliminares y haber registrado su entrada el día 4 de mayo y retirarse de su lugar de adscripción en horario laboral, sin contar con el permiso, orden o comisión que lo justificara. En relación a esos puntos, estimo que efectivamente el infractor vulneró una obligación directa con las actividades del proceso electoral. No obstante lo anterior, debo manifestar que por lo que hace a la conducta relativa a haberse presentado a laborar el día 4 de mayo con supuesto aliento alcohólico y notorio estado de ebriedad, no comparto las consideraciones para que sea sancionada la misma por lo siguiente: analizadas que fueron las constancias que integran el expediente de origen y por las cuales la Contraloría tuvo por acreditada la responsabilidad relativa al aliento alcohólico y estado de ebriedad del servidor electoral, no comparto la conclusión a la que se llega, dado que el sentido de la valoración de pruebas documentales en la que se sustenta tal determinación están relacionadas con distintos oficios institucionales y un acta administrativa del día 4 de mayo de 2015, en la que se hace constar que los firmantes manifestaron que dicho ciudadano presentaba un fuerte aliento alcohólico y notorio estado de ebriedad por la manera de hablar y de caminar y que también desvariaba en sus argumentos,
lo que llevó a deducir a la Contraloría que estaba bajo el influjo de bebidas alcohólicas y determinó que la embriaguez es un estado que puede ser apreciado a través de los sentidos con la simple observación de los hechos. A mi parecer, dicha conclusión carece de soporte científico y se basa en apreciaciones de carácter subjetivo de compañeros de trabajo que no abonan a la certeza, pues para determinar un notorio estado de ebriedad no resultan suficientes las circunstancias expresadas, pues se deben adminicular otros medios de prueba, como son un examen toxicológico, así como un examen clínico para demostrar el estado de ebriedad de una persona. Por tales consideraciones, me parece que no son suficientes los medios de prueba aducidos por la autoridad por cuanto hace a la acreditación del estado de ebriedad. Es cuanto, señor consejero presidente. Gracias, consejera. Quedan registradas su intervención en la versión estenográfica. Sobre este asunto, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra en primera ronda? ¿En segunda ronda? En segunda ronda tiene uso de la palabra el consejero Miguel Ángel García Hernández. Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera de alguna forma señalar que me uno a lo manifestado por mis compañeros consejeros y en términos también de lo que ha señalado la consejera Natalia, yo también nada más quisiera agregar que de hecho ya hay jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde algunos rubros son la ebriedad, el aliento alcohólico no es suficiente o indicativo para demostrar el estado de ebriedad. La embriaguez, el aliento alcohólico no es indicativo de un estado de embriaguez. Y otra que habla sobre el solo aliento alcohólico no es prueba del estado de embriaguez. Y efectivamente se refiere que debe de haber un examen médico, es decir, o toxicológico, que refiera que efectivamente una persona está alcoholizada o está en estado de embriaguez, por lo cual sería prácticamente imprudente o imposible que pudiera desarrollar alguna actividad laboral. Lo que de alguna forma, esto pues no sé, y de alguna forma sería un cuestionamiento para nosotros, saber si esta conducta que también se está sancionando formaría parte o se tendría que revisar nuevamente por la Contraloría, es decir, el órgano disciplinario. Y también pues lo que me inquieta a mí un poco es que esta sanción que se trata de imponer a este exservidor electoral pues no caiga en las penas trascendentes, es decir, porque actualmente ha dejado de ser funcionario público el vocal ejecutivo Norberto Alonso Moreno, es decir, el efecto de la destitución pues no tendría un efecto inmediato y más bien trascendería al momento en que él tuviera un empleo o una comisión en la función pública. Me parece que ese tema está debidamente tutelado por la Constitución, que no puede haber penas trascendentes en el marco jurídico mexicano. Por lo cual, bueno, pues nos deja aquí un problema la Contraloría para saber si esta sanción pues puede ser ejecutable o finalmente, reitero, trascendería hasta el momento en que él pueda ser empleado dentro de la función pública. Por lo demás, me parece que ya han sido expuestos racionalmente los comentarios y, como lo señalé, me uno a ellos. Es cuanto. Gracias, consejero. Han quedado también registradas su intervención, perdón, en este mismo asunto y en segunda ronda. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? ¿Tiene uso de la palabra en segunda ronda? Movimiento Ciudadano, por favor. Perdón. Gracias, le agradezco la caballerosidad. Tiene el uso de la palabra la consejera presidente. González. Gracias, señor representante. Es muy breve. Me sumo a lo que ha señalado el compañero consejero Saúl Mandujano, y yo quisiera nada más dejar aquí que en la resolución no dice estado alcohólico, sino dice aliento alcohólico. Entonces, pues para poder ahí diferenciar, porque bueno, cuando se está en estado alcohólico, pues es un estado de ebriedad totalmente. Aliento alcohólico a lo mejor puede ser que se tome una copa y tiene aliento alcohólico.
no sería lo mismo, ahí lo pongo sobre la mesa. Y también tener en consideración que este ex servidor electoral no se presentó a la garantía de audiencia. Entonces, ahí pues estaría una presunción legal al no haberse presentado. Sería cuanto, presidente. Gracias. Gracias a usted, consejera. Tiene ahora el uso de la palabra en segunda ronda el señor representante de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. Invariablemente que estamos de acuerdo en lo que han manifestado los consejeros que me han antecedido en el uso de la voz. Y bueno, nada más para recalcar que efectivamente ha sido un problema que hemos tenido con la Contraloría y que al día de hoy nos damos cuenta de que no ha corregido. Como lo comentaba el consejero Miguel Ángel, efectivamente existe ya criterio de nuestro máximo tribunal en el sentido de que para determinar incluso un aliento alcohólico sería indispensable de una pericial de tipo médico con exámenes de química. Y bueno, aquí nos estamos viendo que la Contraloría, haciendo unas valoraciones muy apartadas de lo que del criterio que ha tenido nuestro máximo tribunal, pues bueno, nada más determina que con un acta que firmaron unas personas, con eso está justificando o el estado de embriaguez o, como lo apuntaban ahorita, el aliento alcohólico. Estas personas necesitarían haber estado muy de cerca de la persona para ver si se trataba de un aliento alcohólico. Como comentaron, puede darse también el caso de que a lo mejor tomaba chochitos homeopáticos o de que la loción era muy corriente y por eso olía mucho alcohol. Entonces, son varias las circunstancias que pudieran haber acontecido, y por ello es que forzosamente nuestro máximo tribunal ha emitido esos criterios que ha mencionado el consejero Miguel Ángel, y a los cuales obviamente que la Contraloría está sujeta a esos criterios y es vinculante ese criterio para las resoluciones de la Contraloría. Entonces, considero que no podría en esos términos, aun cuando obviamente ya escuché que van a acompañar el proyecto, sí tendría que hacerse una modificación en relación a la valoración que se hizo respecto de ese tema en particular. Y también coincidimos plenamente, por otro lado, con que la sanción no pudiese quedar en una sanción determinada como no grave, ya que si nosotros dejamos que esto siga sucediendo y se sigan considerando estas formas de no estar o no comprometerse con lo que protestaron en su momento para cumplir y hacer cumplir lo que les mandata la legislación electoral, pues obviamente que esto lo van a seguir tomando a juego. Entonces sí necesitamos, como se apuntaba, que sean unas sanciones que obviamente tengan un impacto para que sirva de ejemplo para los demás servidores electorales. Eso sería cuanto. Gracias. Gracias a usted, señor representante. Tiene ahora el uso de la palabra en segunda ronda el consejero Saúl Mandujano Rubio. Por favor, consejero. Sí, muy amable, señor presidente. Nada, era para puntualizar que en el expediente que nos ocupa, la persona en realidad comete 3 infracciones. Una es la de haberse presentado con aliento alcohólico, pero la que determina la gravedad de su conducta es la inasistencia a un ensayo del programa de resultados preliminares. Y en términos del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta conducta sí encuadra en la fracción 24 ter, que determina que las omisiones en materia electoral son calificadas inicialmente graves. Entonces, me parece que en este caso la gravedad de la conducta está imputada al infractor, no en función solo del aliento alcohólico, esa es una de las conductas infractoras, sino por su inasistencia a un ensayo del PREP, que sí es una omisión grave, en términos de lo que dispone el artículo 42 de esta Ley de Responsabilidades, fracción 24 ter. Gracias, consejero, por la precisión. En segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? ¿En tercera ronda? Bien. Como no escuché propuesta en contrario de la propuesta que nos hizo el consejero Mandujano, le pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo con la inclusión que él propuso, señalando que finalmente lo que se está sancionando es la no asistencia y poner en riesgo eventualmente el desarrollo del proceso electoral en el municipio que tenía a su cargo, y no las otras conductas añadidas que eventualmente pudieran ser cuestionadas en cuanto y cómo, si se dieron o no y cómo fueron investigadas por la Contraloría. Por favor, señor secretario. Con la consideración hecha por el señor consejero Saúl Mandujano Rubio de adicionar un párrafo al considerando octavo del proyecto que se discute, consultaré a las consejeras y consejeros que están por la aprobación, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente asunto. Es el número 7 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente número IEM-CGOF 004/15, discusión y aprobación en su caso. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo en comento. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el consejero Mandujano. Sí, consejero presidente, muy amable. Es en los términos de la intervención anterior, con base en que la conducta que se atribuye a las servidoras electorales Sofía de Jesús Plasencia Palizada es similar a la que fue resuelta en el anterior acuerdo de este Consejo General, en los términos de que para darle consistencia a la parte argumentativa y la motivación de la sanción que sugiere imponer la Contraloría, la conducta encuadra en la violación del artículo 42 de la Ley de Servidores Públicos o de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Municipios, fracción 24 ter, sugiriendo lo mismo que hace un momento, incorporarlo como parte del considerando octavo del acuerdo que está sometido a consideración de ese Consejo General. Gracias, señor consejero. Entonces sería prácticamente el mismo texto a incorporar en el mismo lugar. Bien. En primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Al no haber más intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo con la modificación propuesta por el consejero Mandujano. Respecto al proyecto de acuerdo 207/2015 y con la consideración que ha expresado ya el señor consejero presidente, y consultaré a las consejeras y consejeros, están por la aprobación, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente asunto. Es el número 8 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente número IEM-CGDEN, diagonal 033, diagonal 15, discusión y aprobación en su caso. ¿Sería cuánto? Gracias, secretario. Señores y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo en comento. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el consejero Miguel Ángel García Hernández. Gracias nuevamente, presidente. Comparto el tema de la sanción, únicamente quiero señalar el procedimiento por el cual se llega a ella y que llama la atención de quienes participamos dentro de la Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas, porque en diferentes momentos, a cuestionamientos expresos que se ha hecho al secretario técnico, que es el contralor de dicha comisión, él ha señalado que a toda denuncia debe de haber una ratificación propiamente de quien formula la denuncia. Y aquí en el resultando primero, prácticamente en el tercer renglón, señala que de manera anónima se puso de conocimiento que la C. Adriana Vilchis Reyes, servidora electoral, también se encontraba trabajando como maestra en el CECITEM de Villa Victoria. Pero a lo largo del texto no refiere que entonces el tema se haya seguido de oficio, sino que dice fue una denuncia anónima. Y entonces aquí el cuestionamiento es, si una denuncia que fue anónima, es decir, en este caso a la servidora pública que se le va a sancionar, no tuvo la garantía de saber quién la estaba denunciando, ¿cómo es posible que se esté dando paso al procedimiento disciplinario? Reitero, porque finalmente se ha comentado por parte del Contralor que a toda denuncia debe de haber una ratificación de quien denuncia, ¿sí? Y reitero, no sucede en el cuerpo del presente asunto que se pone a consideración nuestro. Por lo demás, la conducta irregular está debidamente acreditada y pues sancionada como debe de ser. Esta observación lo hago para que quede incorporada dentro de la versión estenográfica y podamos tener un criterio muy bien definido de que entonces las denuncias anónimas sí pueden seguir un camino jurídico, ¿sí? Y en todo caso pueden llegar a demostrar acciones indebidas por parte de servidores electorales, ya sea del órgano central o del órgano desconcentrado, como es en este caso. Es cuanto, presidente. Gracias, consejero. Su intervención ha quedado registrada y será parte, por supuesto, de
versión estenográfica de esta sesión. En este asunto y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? En segunda ronda, al no haber más intervenciones, pido al señor secretario que consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo. Consultaré a las consejeras y consejeros. Están por aprobar el proyecto identificado con el número 208, diagonal 2015, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido proceda con el siguiente asunto, por favor. Es el número 9 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente número IM-CG QJ 015 diagonal 15 y su acumulado IM-CG QJ 016 diagonal 15, discusión y aprobación en su caso. ¿Sería cuánto? Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo en comento. Al no haber intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación, por favor. Consultaré a las consejeras y consejeros que están por aprobar en sus términos el proyecto identificado con el número 209, diagonal 2015, pidiéndoles que si así lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente asunto. El siguiente asunto, señor consejero presidente, es el 10. Corresponde a asuntos generales y le informo que no han sido registrados durante la aprobación del orden del día. Bien, pido entonces proceda con el siguiente asunto, por favor. Es el número 11 y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Bien, siendo las 11:47 de este día jueves 10 de septiembre, damos por clausurada esta novena sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en este año 2015. Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenos días.